referencias, comparar, valga la redundancia, los aportes de estos teóricos. Vamos a ver que todos nacieron y vivieron durante el siglo XIX, todos vivieron en la misma sociedad, que por ahí es lo que yo estaba haciendo hincapié la semana pasada. Así que bueno, la idea es que ustedes puedan identificar las principales teorías de cada uno y una breve descripción de las mismas. Portada para el trabajo. Puede ser, pueden poner una portada o un encabezado que diga, supongamos, ¿no? Así como, o si no, miren, vamos a facilitarle la vida. Pueden utilizar esta portada si quieren. Pueden incluso copiar si quieren las imágenes, o si no, hacerlo así, por ejemplo. Institución, carrera, espacio curricular. Ponen integrantes, si se quiere, acá del grupo, fulanito, 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 docente, trabajo práctico número 1. O acá, trabajo práctico número 1, de título. Si les sirve hacerlo así de esta forma. Si no, mientras ustedes me entren el trabajo y pueda ver que tenga un título, los miembros del grupo, el espacio curricular, no hay problema, pero también pueden hacerlo de esta forma si quieren. Pueden entregarlo en PDF, en Word. Siempre presten atención a que un trabajo tiene que estar, por ejemplo, la ortografía, el uso de mayúsculas y minúsculas, un mismo formato, ¿no? Una misma letra, con el mismo tamaño, justificado de ser posible. Al final tienen que agregar siempre la bibliografía. Creo que estas cuestiones ya las vieron en el cursillo, no está de más mencionarlas. Y bueno, muy buena pregunta esta. Los integrantes del grupo tenemos que subir uno o todo igual. No hace falta que lo suban todos. Con que lo suba uno y que indique el nombre de los integrantes del grupo ya va a estar bien. No hay problema. Sí les voy a pedir que tengan en cuenta esta fecha. ¿Por qué? Porque en la plataforma va a estar programada para que el día después o sea, el 26 de julio ya no lo van a poder entregar. Va a estar la actividad cerrada. Así que tengan en cuenta esta fecha, por ahí no se cuelguen como se dice, porque bueno, después de esta ya la actividad está cerrada y la verdad que personalmente ya me gustaría cuando regresemos de las vacaciones seguir avanzando con los temas, porque bueno, recuerden que únicamente tenemos esta materia hasta septiembre y también tenemos que ver ciencias políticas, ¿no? Así que el tiempo es algo que no nos sobra. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? Si no, ya arranco el tiempo que nos queda, no me quiero extender mucho tampoco. Arrancamos a ver los autores de esta semana y si no, continuamos la semana que viene en la última clase antes del receso. Bueno, ¿sí? Si no, continúo. Bueno, asumo que está todo claro, todo ok. Entonces vamos a comenzar hasta donde lleguemos, hasta donde nos dé el tiempo con la clase de hoy. Bien, estimados, nosotros la semana pasada estuvimos viendo, fíjense que es un tema que por ahí nos sirve de bisagra, podríamos decir, para lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque la semana pasada, a lo último, estuvimos viendo eh, la revolución industrial y cómo transformó al mundo o al menos a Europa, que es por ahí lo que nos interesa momentáneamente.
Y cómo esas transformaciones, la formación de esa sociedad industrial, ¿no? Dividida entre la burguesía, dueña de las fábricas, la formación de los grandes capitales, las grandes empresas, por un lado, cómo se transformaron las ciudades, ¿no? Que se llenaron de gente, se llenaron de fábricas, edificios, viviendas, con todos los problemas que eso significó, sobre todo porque las condiciones de vida de las personas que emigraban del campo hacia la ciudad eran muy precarias, y cómo este nuevo sector social, los obreros, podríamos decirlos, las personas que trabajaban en estas fábricas, que lo hacían por jornadas muy extensas, pésimos pagos, pésimas condiciones de vida, un poco por ahí lo que fue contando los videos que le mandé también, va a ser las características que tenga la sociedad europea del siglo XIX. Y justamente, como les dije, es esta sociedad en la cual van a vivir los fundadores, entre comillas, ahí de la sociología, porque no es que un día vino uno y dijo, yo voy a fundar una nueva ciencia social, sino que comenzaron los primeros estudios científicos de la sociedad, comenzó después, vamos a ver, a profesionalizarse el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a organizar la sociología como una disciplina científica, a enseñarse en universidades, a que sean como una carrera universitaria, al igual que muchas otras ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, la idea de ahora es ver cómo, o mejor dicho, qué estudiaban o qué pretendían estudiar estos primeros sociólogos que, bueno, insistir, van a ser quienes inician la disciplina, y después se va a ir obviamente perfeccionando, profesionalizando hasta el día de hoy, hasta el 2021, ¿no? Vamos a ver, obviamente que no vamos a ver todo, sino por ahí lo más importante, y siempre en torno a explicar esta sociedad en la que vivían. Fíjense, bueno, vamos a comenzar, como les dije, nombre de fundadores, entre comillas siempre, y vamos a ver las áreas de estudio que cada uno abordó. ¿Cuál va a ser por ahí la que más nos interese por ahora? Quienes trataron de explicar la sociedad en la que vivían en esta sociedad industrial del siglo XIX. Comencemos con el primero de ellos. Van a notar que la mayoría eran franceses, al menos los tres que por ahí voy a tratar de ver hoy eran franceses, y después hay un alemán, dos alemanes. Bien, el primero de ellos, el más antiguo, fíjense las fechas en las que vivió, prácticamente podríamos decir que fue contemporáneo, estuvo viviendo la plena transformación de la sociedad en Europa. Se llamó Saint-Simon, nombre chistoso, un noble francés, una persona que entonces que era bastante adinerada, bastante de buena posición económica, y quien, fíjense, como dice acá, abandonó sus privilegios para unirse a la Revolución Francesa y criticar al antiguo régimen. A esto nosotros no lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero sí estaba en el video que les mandé, como otra de las transformaciones muy importantes de fines del siglo XVIII fue la Revolución Francesa, ¿no? Desde el punto de vista político. Específicamente, fíjense, hablando de lo que nos interesa, ¿no? De sociología. Este señor, Saint-Simon, va a ser el primero que habla de la necesidad de un estudio científico de la sociedad, denominado física política o fisiología social. Y acá vamos a empezar a detenernos en algunas cuestiones. Esta palabra ya, estudio científico, es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente que se hablaba, ¿no? No es que nunca se trató de explicar una sociedad, pero a partir de este entonces, y es lo que a nosotros nos importa,
se va a tratar de aplicar la ciencia, ¿no? De que aplicar el conocimiento científico al estudio de una sociedad. No que sea una mera opinión, un mero punto de vista, sino que se van a tratar de ir aplicando técnicas, métodos científicos, lo habrán escuchado alguna vez en su vida, primaria, secundaria, aplicar el método al estudio de las sociedades, lo cual por ahí era muy difícil o muy novedoso en la época, porque se creía que la única ciencia válida, lo único que servía, era el conocimiento científico, exacto, metódico, que proporcionaban las ciencias naturales. Entonces, ahí el desafío de las ciencias sociales o las nuevas ciencias sociales que se iban originando en esta época, de poder realizar, elaborar un tipo de conocimiento considerado científico. Pasó en la sociología, en las ciencias políticas, en la historia, en la economía, en todo lo que hoy en día llamamos ciencias sociales. Entonces, el primero que va a hablar específicamente de aplicar la ciencia a la sociedad fue este señor, Saint-Simon. Él no lo llamó sociología, sino física política o fisiología social, fíjense. Y él en su intento de explicar cómo funcionaba una sociedad hablaba que era una máquina organizada. Acá también podemos ver la influencia del tiempo en el que él está viviendo. ¿Por qué? Porque las máquinas, por ejemplo, la máquina de vapor era la innovación más importante en ese entonces. La idea de pensar a una sociedad entera como si fuera una máquina donde cada uno de los individuos somos parte de una gran máquina organizada que nuestras acciones la van haciendo funcionar, ¿no? Por ahí esa era una de las ideas que tenía Simon y fue la primera, como si queremos hablar, uno de los primeros o el primer sociólogo, si se quiere, ¿no? Voy tratando de pasar rápido a ver si podemos ver dos al menos. Fíjense que en sintonía con esta idea de que explicar la sociedad en la que vivía y explicarla como una forma de una máquina, él va también a tocar otros aspectos, va a elaborar, como dice acá, una evolución histórica de las sociedades, donde primero tenemos, bueno, la Edad Media en Europa, una etapa de transición, que sería la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, y después esto que a nosotros nos interesa, ¿no? La etapa industrial, la sociedad del siglo XIX que él vivía, y en el cual él afirmaba que a pesar que la revolución industrial se suponía iba a traer un gran progreso y orden al mundo, porque se creía que las máquinas, las empresas, las fábricas iban a facilitarle la vida a las personas, en la práctica no pasaba. Lo que supuestamente iba a ser beneficioso para todos, era únicamente beneficioso para un solo sector muy pequeño, que eran los grandes propietarios, los grandes capitales que se beneficiaban de la revolución industrial. Así que acá también podemos ver, o vamos a ir viendo, que todos estos autores van a ser muy críticos de la sociedad en la que vivían, de la manera de vivir durante esta etapa. Bueno, después de Simon viene, lo voy a hacer rápido, Augusto Comte, una personalidad muy importante y prácticamente se considera a él como si se habla de un fundador, entre comillas, de la sociología, es este señor, ya que él fue el primero de hablar o de acuñar el término, de definir un término para el estudio de la sociedad. Él fue el primero en hablar de sociología.